Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video igual nos enfocaremos en un ejercicio relacionado con lo que es derivación implícita. En este caso derivaremos sen de xy igual a x logaritmo natural de y a la 2 más 1. Vean que es una función que está en su forma implícita. ¿Por qué? Bueno, porque están revueltas las x con las y. No sabemos quién es y, pero sabemos que depende de x. Y bueno, tenemos que hacer esta derivación. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Recuerden que para hacer derivación implícita, el primer paso es derivar a ambos lados. O sea, necesitamos derivar al sen de xy por un lado y necesitamos derivar al x logaritmo de y a la 2 más 1 por otro lado. ¿Qué es derivar al sen de xy? Bueno, si ustedes se fijan, aquí es regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Bueno, porque es el sen de una multiplicación de una función distinta de x. Entonces, ¿qué sería? Y recordemos que la derivada del sen es el cos, pero por regla de la cadena yo tendría que derivar a eso que hay dentro de ese sen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí al lado izquierdo. ¿Qué tenemos al lado derecho? Bueno, al lado derecho tenemos una función x multiplicada por un logaritmo. Lo que pasa es que recuerden que ese logaritmo tiene y. Y si tiene y, pues entonces en el fondo también tiene x, porque recuerden que y es una función escrita en términos de x. Entonces, como es una multiplicación de funciones y ambas dependen de x, necesitamos aplicar regla del producto. Entonces sería, aplicando regla del producto, lo primero derivado por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Entonces vean que aquí tenemos que calcular algunas derivadas. Por ejemplo, vean que tenemos que calcular esta derivada. Lo que pasa es que otra vez tengo una función x y tengo una función y multiplicándose, pero recuerden que y también depende de x. O sea, ahí tengo dos cosas que dependen de x multiplicándose. Y recuerden que cuando son dos cosas que dependen de x y se están multiplicando, pues entonces eso es regla del producto. Entonces va a ser cos de xy por, y ahora sí, lo primero derivado por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Ven que estamos aplicando exactamente la regla del producto teniendo en cuenta que y es una función en términos de x. Por acá, bueno, tenemos que calcular la derivada de x, pero vean que esa derivadita es directa, ¿verdad? Esa nos da 1, entonces sería 1 por el logaritmo natural de y a la 2 más 1, pero 1 por cualquier cosa nos da la misma expresión. Entonces eso sería logaritmo natural de y a la 2 más 1. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos que calcular la derivada del logaritmo natural de y a la 2 más 1. Pero eso sería, recuerden que la derivada de un logaritmo, esto es una regla de la cadena también. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tiene dentro. Pero por regla de la cadena, yo necesito derivar esto que tenemos aquí dentro del logaritmo. Ok, entonces aquí lo que hicimos fue el cálculo de esta derivada, en donde tuvimos que utilizar la fórmula de la derivada del logaritmo junto con el hecho de que era una regla de la cadena. ¿Qué derivadas nos hacen falta de calcular? Bueno, por acá vean que nos hace falta esta. Esta en realidad ya no hay que calcularla porque ven que ya es la derivada de y nos hace falta todavía calcular esta derivada. Entonces vamos a calcular esas dos. Si nosotros calculamos estas dos derivadas, ven que sería coseno de xy por la derivada de x, 1, y 1 por y, después y más x por y prima, igual a el logaritmo natural de y a la 2 más 1, esto lo estamos copiando igual, más x por 1 sobre y a la 2 más 1, y ahora la derivada de la derivada de esto ven que es una suma, sería la derivada de y a la 2 y la derivada de 1, pero la derivada de y a la 2, ojo aquí, cuidado, es 2y, porque es como derivar
el de bajar el exponente y restarle 1. Pero yo no sé quién es esta y. Entonces, por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de esa y. Y la derivada de 1 ya sabemos que es 0, entonces nos queda esto. Recuerden que ahí lo que estamos haciendo es como calcularle la derivada al x a la 2. Recordemos que la derivada del x a la 2 es 2x. Pero es que yo no sé quién es y. Lo único que sé es que es una función que depende de x. Entonces, bien podría ser algo como x a la 2 más 1 a la 2. Claro, eso es, recuerden, poner este numerito delante del paréntesis y bajarle 1. Pero por regla de la cadena yo tendría que derivar esta expresión. Entonces, por eso es que yo pongo por la derivada de y', porque no sé quién es ese y'. Y si ustedes se fijan, pues me aparece todavía, ya no hay derivadas que calcular. Ya solo aparece el y' aquí y el y' aquí. Y recuerden que cuando ya no hay derivadas y solo aparecen los y', pues lo que queda es despejar ese y'. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, primero que nada, ven que este y' está encerrado aquí. Entonces, primero tenemos que hacer una distributividad ahí, ¿verdad? Entonces, apliquemos la distributividad. Sería coseno de xy por y, o sea, coseno de xy, y, más, porque es una suma, y ahora coseno de xy por xy'. Entonces, de coseno de xy por xy'. Al otro lado, de hecho, vamos a tener exactamente la misma expresión. No le vamos a tocar nada. Y lo que sigue entonces en este punto es, ahora sí, despejar a y'. Pero recuerden que para poder despejar a y', yo necesito quedarme con todo lo que tiene y' a un lado y todo lo que no al otro lado. Entonces, vean, vamos a quedarnos con todo lo que tiene y' a este lado y todo lo que no al otro lado. Esto no tiene y', entonces va para el otro lado. Esto sí tiene y', se queda aquí. Cos de xy por xy'. Esto tiene y', todo esto, entonces tengo que pasarlo para el otro lado. Como es una fracción y la fracción está positiva, entonces nada más la paso a negativa. Sería x por 1 sobre y a la 2 más 1 por 2y por y'. O sea, lo que hice fue quedarme con todo lo que tenía y' al lado izquierdo. ¿Y ahora qué me quedaría entonces al otro lado? Bueno, esto recuerden que no tenía y', entonces se queda igualito. Logaritmo natural de y a la 2 más 1. Y esto habíamos dicho que tampoco tenía y', entonces como está positivo, lo paso a negativo. Así. Entonces ven que ahora sí, nos están quedando las dos expresiones que tienen a y' del mismo lado y lo que no del otro lado. Entonces, ¿qué seguía? Recuerden que lo que sigue es sacar a factor común ese y'. Entonces, si nosotros sacamos a factor común ese y', nos va a quedar coseno de xy por x, ¿verdad? Estoy sacando el y'. Y de acá, si saco el y', nos va a quedar x sobre 1 sobre, más bien, x por 1 sobre y a la 2 más 1 por 2y. Y al otro lado, ¿qué queda? Exactamente la misma idea. Aquí no vamos a tocar nada. Ya tengo sacada x, y, prima factor común. ¿Qué sigue? Ya prácticamente tenemos la respuesta. Porque recuerden que ya cuando ustedes tienen al y' factor común, al otro lado lo que va a quedar es lo que teníamos al otro lado, ¿verdad? Y esto que está multiplicando, pues pasa a dividir. Entonces lo ponemos acá en el denominador y ven que de esta manera entonces ya tenemos quién es esa derivada. Recuerden que eso era lo que nos pedían. ¿Quién es la derivada de y? Bueno, directamente no podíamos calcularlo, pero haciendo derivación implícita, estamos encontrando que la derivada de y es esta función que tenemos por acá, que ven que depende tanto de x como de y. Entonces, de esta manera estaríamos llegando a la solución de este ejercicio.